¿Sabe? Yo le voy a contar una pequeña historia, una pequeña fábula. Y yo voy a esperar que algunos de ustedes puedan darme la moraleja de esta pequeña historieta, digamos, muy pequeña es. Y dice así: los tiernos polluelos picoteaban sobre el césped en busca de comida. Usted se imagina, pequeños polluelos están en el césped buscando comida, pequeños, indefensos. Y ahí están totalmente ajenos a un halcón que está volando en círculos, los ha observado ya, los ha visto desde muy lejos por el ojo del halcón que tiene. De pronto, la mamá gallina, ella emite una aguda y temblorosa voz de alarma y despliega sus alas. Los polluelos corren hacia ella y en pocos segundos hallan refugio bajo sus plumas. El halcón suspende el ataque y se acabó la historia. El punto es, ¿qué lección aprendemos de esta pequeña fábula? Por favor, ¿qué lección aprendemos? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes quiere colaborar? Muy bien, protección y amor y cuidado que Dios tiene por sus hijos. Ok, ¿alguien más? Siempre atentos a las situaciones que pasamos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Una persona más. ¿Qué moraleja tenemos de esta pequeña historia? La obediencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Sabe? Entre todas las pequeñas lecciones que podemos sacar de esta pequeña historia, debe saber una de ellas. La obediencia salva vidas, sencillamente como eso. La obediencia salva vidas. Ellos escucharon la voz de su madre y corrieron a su refugio. Escucharon su voz. Si no hubieran oído, no hubieran atendido a la voz de ella, seguramente la historia terminaba de otra forma. Y lo que queremos en esta mañana, justamente, nosotros queremos enseñar acerca de principios de obediencia a nuestro Dios. Yo no digo que el pueblo de Dios sea desobediente, pero yo creo que la iglesia necesita crecer en una mayor obediencia a Dios. Necesitamos examinar cómo estamos obedeciendo a nuestro Dios. De repente lo que usted considera como obediencia justamente es desobediencia a Dios. No lo sé. Hoy día nosotros queremos examinar un poco acerca de ello, pero yo quiero hacerle una pregunta. Si alguien me puede traer, aquí está el instrumento. Yo quiero hacerle una pregunta. Mire, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Usted se ha puesto a pensar en unos minutos, un momento? Ahí en su cama se ha puesto a meditar un rato y usted se ha preguntado, ¿por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué se nos hace tan difícil, tan gravoso? ¿Por qué se nos hace tan pesado obedecer a Dios? Usted se ha puesto a pensar. Mire, debemos razonar en algo. Número uno, nosotros tenemos a un Dios bueno, ¿amén? ¿Sí? Segundo, este Dios bueno siempre tiene la razón, ¿ok? 3, nunca se equivoca. Y número 4, está buscando solamente nuestro bienestar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué no le obedecemos entonces? Si tenemos un Dios bueno, que nunca se equivoca, que siempre tiene la razón, ¿por qué no obedecemos? ¿Sabe? Un escritor dice, no obedecemos porque parece que hay algo en nosotros, algo dentro de nosotros, que cuando nos dicen no toques, queremos tocarlo, que cuando nos dicen no mires, queremos ir a mirarlo, que cuando nos dicen no vayas por ahí, queremos ir y se nos ocurre y nos inclinamos a ir por ese camino. Hay algo en nosotros, una inclinación que nos lleva finalmente, una tendencia que nos impide obedecer lo que Dios dice. Y así sucede, tenemos la vieja naturaleza. Tenemos el viejo hombre entre nosotros, en nuestro corazón.
Y muchas veces hemos querido obedecer a Dios y hemos terminado desobedeciendo lo que Dios ha dicho. ¿Sabe algo más que debo decirle? Es que o eres obediente o eres desobediente a Dios. No hay un estado intermedio, no hay un punto neutro. Obedeces a Dios o desobedeces a Dios. O se te llama obediente a Dios o se te llama desobediente a Dios. No es que yo en algunas cosas le estoy obedeciendo a Dios y las otras no, las otras todavía más adelante. No hay un punto intermedio. O obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Nosotros queremos en esta mañana repasar, es algo muy conocido, queremos repasar con usted algunos principios de obediencia que nos permiten crecer. Quizás para usted esto no es una reprimenda, no es una amonestación de parte de Dios, sino lo va a llevar a crecer en su obediencia a Dios. Quizás para usted es examinar un poco cómo va su obediencia y cómo está delante de Dios, y lo que usted cree que es obediencia quizás no es así. Puede tener muchos propósitos, pero queremos examinar algunos de estos principios. Pero antes de ello, algunas personas han hablado acerca de obediencia a Dios. Howard Hendricks es un escritor muy conocido y él dice algo bien interesante acerca de obedecer a Dios. Dice, las personas que son cristianas desde hace mucho tiempo debieran ser los creyentes más entusiastas, dedicados, santos y serviciales de una iglesia. Ellos debieran ser la principal fuente de energía de una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son los que han convivido con Dios por más tiempo, han tenido la oportunidad de aplicar la palabra de Dios a sus vidas durante tanto tiempo que deberían ser más obedientes y maduros que los que llevan convertidos a Cristo solo unos años o unos pocos años. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos años usted tiene como cristiano, como creyente? Y si usted empieza a examinar y a medir su vida en Cristo, su tiempo en Cristo, usted puede decir, es de los cristianos más obedientes, ha crecido a mayor obediencia, porque debería ser así. O es de los cristianos que a mayor tiempo, más mañas, más excusas, más disculpas a sus pecados, y empieza a tener una vida tan rutinaria. Usted debe examinar un poco acerca de su vida de obediencia a Dios. Otra persona, John MacArthur, muy conocido él, predicador y escritor también, él dice, hay otras razones importantes por las cuales debemos vivir en obediencia para glorificar a Dios. Número uno, para recibir bendiciones, para dar testimonio a los incrédulos y ser un ejemplo para otros cristianos. El ser obedientes también nos permite ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que observan cómo vivimos. Miren las bendiciones de ser obedientes. Número uno, glorifica a Dios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, le trae un buen nombre a Dios. La gente habla bien de Dios, hablan bien de tu cristianismo, hablan bien de tu iglesia donde tú congregas, hablan bien de tu persona y hablan bien de la persona de Dios cuando tú obedeces a Dios. Mira, te preparas para ser bendecido por Dios cuando obedeces a Dios. Das buen testimonio y puedes ganar a otros porque vives una vida que obedece a Dios. Eres ejemplo para los demás, para tus hermanos en Cristo. Deberías pensar un poco acerca de estas cosas. Pero Dios está llamando a un pueblo que crezca en su obediencia. Otra persona más que habla acerca de esto, Charles Spurgeon, es un predicador ya del siglo pasado, y él dice así: que el Señor nos dé el hábito y el espíritu de una obediencia personal, meticulosa, cuidadosa, consistente y minuciosa. Debería ser esta nuestra oración. Y deberíamos nosotros diariamente estar orando por ser bien obedientes a nuestro Dios, muy cuidadosos cuando se trata de obedecer al Señor. Y John Piper es un escritor también, y él dice así: obedecer a Dios debe constituir un deleite, motivado por la alegría de todo lo que Él ha hecho por nosotros, no por obligación o como un medio de alcanzar el cielo. Obedecer a Dios debe ser un deleite para todo cristiano. Obedecer a Dios debe inundar nuestros corazones de alegría, de gratitud a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
El cristiano que dice, qué difícil es obedecer a Dios, qué difícil es congregarse, ¿por qué tengo que estar leyendo la Biblia todos los días? Es un cristiano que no ha entendido lo que Dios ha hecho por uno. Uno vive en obediencia por la gratitud que tiene para con Él. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que nos ha brindado y todo lo que Él ha tratado para con nosotros y cómo nos encontró, de tal forma como nos halló Él. Y ahora la historia es muy distinta en sus manos. La historia es muy distinta a sus pies. Y esto debe llevarnos a ser motivados a obedecer a nuestro Dios. ¿Cómo va en su obediencia a Dios? De lo que se trata en esta mañana es examinar. De lo que se trata es crecer en mayor obediencia. De lo que se trata quizás es arrepentirnos, quizás de una desobediencia que estamos brindando a Él delante de sus ojos. Pero podemos tomar esta mañana este tiempo para ver cómo vamos en la obediencia a Dios. Quiero que me acompañe el libro de Números. Números capítulo 1. Y vamos a la palabra. Usted tiene un material ahí para que pueda ser guiado en cuanto a las enseñanzas que tenemos, las verdades que hemos podido ver en este pequeño capítulo, aunque ni tan pequeño. Libro de Números, capítulo 1. ¿Usted está obedeciendo o está desobedeciendo a Dios? ¿Cómo sabe? Tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Y tenemos que examinar lo que Dios dice acerca de la obediencia y lo que nosotros pensamos acerca de ella. Obedecer a Dios. Números capítulo 1, verso 1. Mire, vamos a leer hasta el verso 19. Y dice así, ¿lo tiene? Verso 1 dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tome el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra. En Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoní; de Dan, Eliezer, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. Y aquí tenemos esta porción, y esta pequeña porción nos enseña acerca de algunos principios de obediencia de Dios, en los cuales podemos examinar en esta mañana. Quiero que note algo en el verso 1, no queremos dejar de pasar desapercibido esta frase. En el verso 1 dice: habló Jehová a Moisés. Oído. Mire, la palabra hablar en el Antiguo Testamento es bien, pero bien delicada y también bien interesante. Hablar, cuando Dios habla, algunos dicen, cuando Dios habla, Dios está aconsejando. No. Cuando Dios habla, Dios no está aconsejando. La otra vez estaba escuchando un hombre y dijo: es que cuando yo voy a la Biblia tiene buenos consejos. Hay que atender porque tiene muchos consejos. La Biblia no es un libro de consejos, por si acaso. La Biblia no es un libro de consejo de que si lo tomas o si no lo tomas. Tú decides, tienes la opción de hacerlo o de no hacerlo.
Y algunas personas toman la Biblia como un libro de consejos. La Biblia no es un libro de consejos. Yo debo decirle algunas cosas que usted quizás quisiera anotar ahí en su material. Cuando Dios habla, número uno, cuando Dios habla muchas veces está prometiendo cosas y está diciéndole a la persona de esta forma o de aquella. Cuando Dios habla muchas veces está advirtiendo lo que puede suceder si continuamos con tal actitud o con tal forma. Cuando Dios habla muchas veces está anunciando lo por venir, lo que se viene pronto. Cuando Dios habla, está contestando oraciones. Cuando Dios habla, está organizando ciertas cosas, ordenando ciertas cosas también. Cuando Dios habla, amonesta. Cuando Dios habla, instruye, corrige. Cuando Dios habla, redarguye. Cuando Dios habla, está enseñando ciertas verdades. Pero sobre todas las cosas, cuando Dios habla, está ordenando. Está estableciendo cosas. Está diciendo, mira, ¿cómo va a ser nuestra relación? De esta forma va a ser. De esta forma tú y yo vamos a caminar. Cuando Dios habla, está poniendo los parámetros de cómo va a ser tu relación con Él. De cómo va a ser mi relación con Dios. Si vamos a caminar juntos, decía el profeta, tenemos que estar de acuerdo. Si no, no vamos a caminar juntos. Y cuando Dios habla, está exigiendo, está decidiendo y está determinando cómo van a ser las cosas. Y esto es lo que sucedió aquí. Dios le habla a Moisés y está determinando cómo va a ser esto. Le está mandando ciertas cosas y está exigiendo que él tiene que cumplir estos parámetros. Así que cuando Dios habla, Dios no está aconsejando. Cuando Dios habla, está demandando, está pidiendo, exigiendo y está decidiendo lo mejor para nuestra vida. Recuerde, creemos que es un Dios que está buscando nuestro bien como hijos de Dios. Amén. Miramos el primer principio de obediencia en el verso 18. Nosotros tenemos un primer principio de obediencia. Pero si usted ve antes, quiero que note el mandato, antes de mirar el principio. Verso 2 dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Miren el mandato de Dios. El mandato de Dios es muy sencillo. Vas a censar a todo el pueblo. ¿Cuántas personas eran más o menos? Un cálculo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Un grupo que ha salido de la tierra de Egipto hace 2 años atrás. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? ¿Perdón? Más de 3 millones. ¿Alguien más? 2 millones. Miramos el verso 46 para ver cuántas personas eran. Verso 46 dice, fueron todos los contados 603.550. 603.550 personas. Y Dios le dice a Moisés, vas a contar al pueblo. ¿Usted sabe cuánto demora y cuánto trabajo es contar a tantas personas? El mandato acompañaba en el verso 4 con algo más. Verso 4 dice, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Dios le dice algo claro a Moisés. Moisés, vas a censar, vas a contar a todo el pueblo. Y para que te ayuden, de cada tribu vas a escoger un varón. 12 varones te van a ayudar en todo el conteo. El mandato era muy sencillo. Era bastante trabajo, pero era muy claro. ¿Qué pasó con este mandato? Verso 18 dice así. Verso 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo. Y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Y aquí nosotros tenemos el primer principio de obediencia a Dios. Obedecer a Dios, obediencia a Dios, es hacer lo que Dios ha ordenado. Simple y sencillamente, obedecer a Dios es hacer lo que Él dice. Se acabó. Esto es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, punto final, vamos a hacer lo que Él dice.
Cuando se trata de obedecer a Dios, voy a escuchar lo que Él dice y sin refutar y sin poner excusas, sin irme por un lado, voy a hacer lo que Él dice. Esto es obedecer a Dios. Tú escuchas la voz de Dios, muy clara, muy directa, y lo único que tienes que hacer es hacer lo que Dios ha ordenado. Simple y sencillamente como eso. Ahora tenemos un problema. Tú vas por la calle y en la calle te preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres creyente? Y tú dices, los que les gusta y los que tienen toda la valentía de identificarse como cristianos, de mostrar su identidad, dicen, sí, yo soy cristiano, en la calle, en el colegio, en el trabajo, en cualquier lugar donde se desenvuelven. Yo soy cristiano, ok, te dicen. Entonces, ¿qué dice Dios? Me gustaría que tú me respondas. ¿Qué dice Dios acerca de estos temas? Y algunos cristianos se quedan en silencio, se quedan callados. Algunos cristianos están muy dispuestos a hacer lo que Dios dice, pero se enfrentan con un problema. Desconocen lo que Dios dice. No lo saben. ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? Tú lo puedes explicar muy bien. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio, acerca de la crianza de hijos, acerca del vocabulario que nosotros debemos tener como cristianos, acerca de todo tipo de temas que la Biblia lo aclara, lo especifica y lo trata? Pero algunos cristianos, muy dispuestos a obedecer a Dios, sufren el desconocimiento. No saben lo que Dios dice. Se quedan callados. Algunos se avergüenzan y están muy dispuestos, pero no es suficiente estar dispuesto con lo que Dios dice o obedecer lo que Dios dice. Necesitas enfrentarte con este problema. ¿Qué vas a hacer ahora? Uno de los errores, dice un pastor, uno de los errores de la congregación, del pueblo de Dios, de la grey de Dios, es el siguiente. Creen las cosas correctas, pero no saben por qué las creen. ¿Crees en el bautismo? Ok, ¿cómo es el bautismo? ¿Por qué te bautizas? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué simbolismo hay en esta práctica? ¿Crees en la Santa Cena? Ok, ¿la puedes explicar? ¿La puedes dar con textos bíblicos y decir y explicar de una u otra forma y explayarte en esto? ¿Crees en la pureza del cristiano? Ok, ¿la puedes explicar a otros? ¿La puedes decir a otros? Porque si no, estás sufriendo el desconocimiento de esto. O estás creyendo como cualquier otra persona que cree las cosas correctas, pero no sabe por qué las cree. Y algunas personas dicen, no, porque yo no puedo cuestionar, tengo que seguir a Dios ciegamente. No. Dios jamás en su palabra ha dicho que creamos en Él ciegamente. No. Dios ha dicho, vamos a seguirle a Él conforme a sus palabras, más bien. Conforme a lo que Él ha dicho. Mirando en sus palabras, vamos a desarrollar una relación con Él. Obedecer a Dios es muy sencillo. Es hacer lo que Dios dice. ¿Estoy mal ya? Así que paramos un rato y preguntamos un poco, ¿cómo va tu obediencia a Dios? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Tienes ese corazón tan dócil para escuchar la voz de Dios y tan sencillamente ponerla en práctica? Porque Dios está esperando que cuando Él habla tú te pongas en acción y yo también. Cuando Dios habla, no dejemos que la Escritura hable en vano. Porque algunos cristianos dejan que la Escritura hable en vano. Y la Escritura no habla en vano. Tarde o temprano las consecuencias vienen. Pero no dejes que la Escritura hable en vano. Dios ha dicho algo, ha establecido algo, está exigiendo algo. Y Él está esperando que se obedezca lo que Él ha dicho. Sencillamente como eso. Y este es el primer principio que nosotros tenemos que empezar a pensar un poco. ¿Cómo vamos? Examinar nuestras vidas delante de nuestro Dios. Y empezar a mirar cómo estamos delante de Dios. Estamos examinando, viendo, estamos obedeciendo, tenemos ese corazón dócil, tenemos excusas, tenemos nuestros por qué, tenemos ciertas disculpas a lo que hacemos, o sencillamente vamos y obedecemos a nuestro Dios. Quiero que revise conmigo el segundo principio de obediencia. Muy sencillo estos principios. Segundo principio de obediencia a Dios.
verso 19 dice así: como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Miren y noten esa frase: como Jehová lo había mandado a Moisés. Y este es el segundo principio de obediencia a Dios. Obedecer a Dios es hacer lo que Él dice. Y obedecer a Dios es hacer como Él lo dice. A su forma, a su manera. Esto es obedecer a Dios. Así que cuando Dios ordena algo, no solamente está esperando que lo hagas, sino está esperando que lo hagas a su forma, que lo hagas a su método de Él, no a tu manera, no como tú crees conveniente, no como más te guste a ti, sino como Dios ahora lo está pidiendo. Y algunas personas, cuando Dios dice algo, tienen este arte, mire, el arte de interpretar lo que Dios dice. Algunas personas se han habituado y algunas personas empiezan a tener cierta facultad de interpretar lo que Dios dice. Le cuento una de las historias. Usted se acuerda de Sara, el esposo la esposa de Abraham. Sara y Abraham, Abraham y Sara, ¿se acuerda de ellos? ¿Se acuerda de ellos? Dios les promete un hijo a ellos. Ustedes van a tener un hijo. Ellos ancianos, le había cesado la costumbre de las mujeres, pero Dios le había prometido, van a tener un hijo. Pasan 15 años y no tienen hijo todavía. Entonces Sara empieza a meditar y empieza a decir: me parece que Dios ha dicho algo así, que yo voy a tomar a mi sierva Agar, la voy a dar a mi marido y de esta relación vamos a tener nosotros un hijo. Ella empezó a interpretar lo que Dios había dicho. Y cuando uno interpreta lo que Dios ha dicho, termina siendo lo que ha interpretado, lo que él cree conveniente, lo que le parece. Y así sucedió. Ellos tuvieron un hijo. Su primer hijo no fue Isaac, fue Ismael. Así sucedió. Desobedeciendo lo que Dios había dicho. Ellos hicieron a su forma y ellos hicieron a su manera. Les cuento otra historia más. Estábamos nosotros colaborando dentro de la iglesia y vino una mujer. Esta mujer venía con todas sus cosas y estaba fuera de la puerta. Y me dice, y nos dice a las personas que estamos ahí: tengo un problema con mi esposo y me está buscando porque me quiere matar, dice ella. Y he tenido todas mis cosas, yo me voy, yo no aguanto más. Quiero dejar todas las cosas aquí en la iglesia. No la conocíamos para nada de ningún lugar. Y venía de esa forma, dejando todas sus cosas, sus pequeñas cosas que tenía. Porque ella se iba, ya no soportaba más esa relación. Había agarrado a este hombre en la calle, la golpeaba, a vergüenza de todo el público, la trataba mal. Y habían ido hasta momentos más difíciles todavía que estos. Ahí está ella y dice, y empezamos a hablar un poco con ella. Sí, es que ¿sabe qué pasa? Empieza a mirar a la iglesia y dice que yo no soy cristiana, dice, sino que me encontré con este hombre en el camino y iniciamos una relación y este hombre no era cristiano. Ahora ella está tratando de solucionar su vida y una decisión que tomó hace mucho tiempo. Es que era bueno, dijo ella. Es que me trataba muy bien y no sabes lo amable que era y bien caballero que era. Sí, pero Dios dijo una cosa. Dios dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto dijo Dios. Pero ella interpretó lo que Dios dijo. Y a su manera ella dijo: sí, está bien, es cierto, pero es bueno, pero es guapo, pero es muy amable, es bien cortés, muy caballero, trata muy bien a sus padres, es muy moralista, pero estaba interpretando lo que Dios había dicho como algunas chicas o como algunos muchachos que empiezan a mirar a las chicas que son del mundo y que no conocen a Dios y que no tienen temor de Dios y empiezan a interpretar en su mente lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, y empiezan a tener problemas. Si vamos a obedecer a Dios, tiene que ser como Él ha dicho, tiene que ser como Él ha mandado. Y el mundo, las personas, tus amigos
Te pueden decir de la forma que quieran y cómo hacen su vida ellos. Ok, pero tú le dices, ¿sabes qué? Así vives tú, pero a mí me ha dicho Dios otra cosa. Y a mí me ha establecido Dios algo muy diferente. Y puedes hablarle con toda autoridad. Pero obedecer a Dios es hacer lo que Él dice. Y es hacer como Dios lo ha dicho. ¿Qué te parece esta frase mía? ¿Qué te parece esa frase? Señor, lo he hecho como tú habías dicho que lo hiciera. Porque eso es obediencia a Dios. Señor, ha sido difícil, no ha sido nada fácil. Señor, he tenido que pasar ciertos obstáculos. Hay muchas personas que de repente me han dado la espalda y ni siquiera quieren ser mis amigos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Señor, lo he hecho como tú me habías dicho. Esto es obediencia a Dios. ¿Cómo va tu obediencia a Dios? Quizás tu obediencia a Dios con la cual venías esta mañana se está convirtiendo en desobediencia a Dios. Y no estás haciendo las cosas que Él dice, o no las estás haciendo como Él ha dicho, y tienes tu forma de pensar y tu manera de hacer las cosas. Por eso examinamos este tiempo y por eso tenemos estos minutos. ¿Qué le parece si revisa conmigo el tercer principio de obediencia a Dios? Tercer principio de obediencia. Verso 17 y verso 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. No sé si han notado una frase importante ahí. En el verso 18 dice: y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo. Mire conmigo el verso 1, por favor. Y mire cuándo es que Dios le mandó esto a Moisés. ¿Qué día fue que le mandó? Verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, por el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero, ¿qué dice? El mes segundo. A Moisés se le dio un orden, un mandato. Y ese mandato fue en el día primero del mes segundo. ¿Ok? Y cuando él ejecuta, ¿cuándo lo hace? Verso 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo. ¿Cuándo lleva la tercer principio de obediencia a Dios? Obedecer a Dios es cuando Dios ha dicho. Es cuando Dios lo ha dicho. Aquí de repente chocamos con algunas formas de pensar. Cuando Dios dice, tú tienes que perdonar, Dios dice que yo me tengo que sentir bien para perdonar. Es que tú no sabes, yo todavía no he sanado y tengo que sanar para ir y perdonar a esta persona. Pero Dios ha dicho que lo ves cuando Él ha dicho. Cuando te habló del perdón es el momento, es el día, es la ocasión donde tú tenías que hablar y acercarte a esa persona y a buscar reconciliarte con esa persona en esos momentos. Por eso que algunas personas se enferman en la falta de perdón en sus corazones, llenos de amargura, rencor, resentimiento, y están viviendo de esa forma. Es que cuando no se obedece, cuando Dios dice, empezamos a tener problemas, empezamos a tener ciertas situaciones y después nos lamentamos. Dios está esperando que le obedezcamos cuando Él lo ha determinado, cuando Él lo ha dicho. Si Dios está hablando acerca de tus deudas, tú tienes que arreglar tus cuentas pronto acerca de esas cosas, de ese tipo de cosas. Tú tienes que hacerlo ya mismo. No, es que más tarde lo voy a hacer. Sí, pero no des lugar al diablo, porque el diablo pronto toma ventaja de estas cosas. Por eso que tú y yo tenemos que obedecer a Dios cuando, en el momento que Él nos habla, que Él nos enseña, que Él nos dice algo a nuestro corazón de una forma muy particular. Tenemos que obedecer a Dios. Así que obedecer a Dios es hacer lo que Él dice, hacer como Él lo dice y hacer cuando Él lo dice. Y si nosotros tendríamos que retroceder un poquito a mirar cómo es que Moisés cumplió este mandato, miramos en el verso 2.
Y dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y mirarás que el mandamiento era bien específico, y él cumplió al pie de la letra como Dios había dicho. Así que examinemos nuestra obediencia a Dios. ¿Estás obedeciendo a Dios o estás desobedeciendo a Dios? Peor es saber lo que Dios dice y desobedecer a Dios. Eso es mucho peor todavía. ¿Cómo está tu obediencia al Señor? ¿Cómo va tu obediencia a Dios? ¿Tienes tu forma y tu punto de vista de ver las cosas? Tú dirás, no, pero esta obediencia es muy radical, esto parece ya muy legalista. Bueno, por esto miramos en la palabra y vemos no solamente este capítulo. Si tú revisas el 2, el 3, el 4, hasta el capítulo 10, tú vas a ver que cada cosa que Dios le ordenaba a Moisés, él lo hacía conforme Dios estaba pidiendo y estaba haciendo. Mira conmigo un poco más en el capítulo 8, por favor. Capítulo 8. Perdón, capítulo 9, verso 15 del capítulo 9. Esa es una de las ocasiones, de todas las ocasiones que Dios está pidiendo, está exigiendo, está determinando. Y miramos la actitud de Moisés en medio de todo esto. Capítulo 9, verso 15, dice así. En el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y cuando el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Oído, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía sobre la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, o mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué entonces estamos hablando de lo que es obediencia a Dios? ¿Qué cosa es obediencia a Dios y cómo usted entiende la obediencia a Dios? Porque al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban. Así era, no había otra. Obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. No hay el cristiano que dice, no, es que ciertas partes yo obedezco a Dios y ciertas partes no, como un hombre. Y él llamó por teléfono a una radio que estaban hablando acerca de Dios y estudiando la Biblia. Y este hombre llamó por teléfono y dijo, les saludo a ustedes porque están estudiando la palabra y qué bueno cómo enseñan la verdad de Dios a las personas. Estoy muy interesado en su programa y me gusta y todos los días lo escucho. Y él dice, pero yo tengo una pregunta en particular para ustedes. Entonces le escucharon ellos y dijo, ¿sabe? Yo no tengo atracción por las mujeres. Yo tengo atracción por los animales, dijo él. Wow. Entonces, las personas ahí que estaban dirigiendo empezaron a guiarle a lo que Dios decía acerca de esta perversión o de esta bestialidad con la cual se puede llamar a este tipo de pensamiento y de gustos por los animales. Empezaron a hablarle una y otra vez de una forma muy sabia, trataron de convencerle. Y dijo, no, un ratito, dijo. Yo en otras cosas, cómo Dios me bendice y cómo yo le obedezco a Dios. Pero en esta parte tienes que saber que es así mi vida. Y empezaron nuevamente a tratar de persuadirle, a tratar de enseñarle lo que Dios decía en su palabra. Y finalmente él terminó diciendo, ¿saben? Dijo, lo único que entiendo ahora es que ustedes no saben cómo obra Dios y cómo siente Dios.
Imagínense. Hay algunos cristianos que creen que obedecer a Dios es porque estoy en algunas cosas bien y en otras cosas no estoy bien. Bueno, ya poco a poco lo haré. Eso se llama desobediencia a Dios. Eso se llama desobediencia a Dios. Y si nosotros tendríamos que terminar este tiempo y esta enseñanza, nosotros tendríamos que empezar a hablar de algunas cosas. ¿Qué está diciéndote Dios? ¿Qué está diciéndote hace mucho tiempo Dios acerca de tus comportamientos? ¿Qué está diciéndote Dios acerca de tus actitudes? ¿Qué está diciendo Dios acerca de tus finanzas? Acerca de tu vocabulario y cómo hablas y cómo tratas y cómo haces unas bromas en doble sentido. Se llaman truanerías, por si acaso, si no lo sabes. Truanerías, bromas en doble sentido. ¿Cómo vas en cuanto a las mentiras? ¿Cómo vas en cuanto a tu administración, en cuanto a tu matrimonio? ¿Qué está diciendo Dios en cuanto a estas cosas? ¿Qué está diciendo Dios en cuanto a tu trato, a tu crianza? Está diciendo en cuanto a tu relación que tienes, que estaba diciéndote Dios hace mucho tiempo, hace mucho rato. ¿Qué te está diciendo Dios acerca de tu santidad, acerca de tu actitud en tu trabajo? ¿Qué está diciendo Dios acerca de tu testimonio, acerca de tu fidelidad para con Él, acerca de tus diezmos, acerca de tus ofrendas, acerca de tus promesas para con tu Dios, como miembro de esta iglesia que tú eres? ¿Qué está diciendo Dios acerca de esas cosas? Porque no hay, somos desobedientes a Dios o somos obedientes a Dios. No hay punto intermedio, hermanos míos. No hay. Obedecer a Dios es hacer lo que Él dice, hacer como Él lo dice y hacer cuando Él lo ha determinado. Y en estas cosas nosotros necesitamos terminar en esta mañana.